Bienvenido. Bien, muchas gracias, Jean-Pierre. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar en esta segunda sesión, segunda fecha. Yo he tratado de dosificar eh, el contenido porque algo bastante importante que ya luego más adelante nos vamos a explayar, sobre todo el momento de nosotros de poder, que estamos en esta práctica, ya muchos tenemos la práctica de diseñar sesiones, ¿no? En diseño instruccional. Y uno de los principios, y como ustedes ya sabrán, o habrán escuchado que ahorita se habla mucho de la neuroeducación, ¿no? O neurodidáctica. Entonces, ¿por qué sirve? ¿Por qué la neurodidáctica, la neuroeducación es algo que está tomando mucho en boga y ahora todos lo hablan de neuro? Porque sí, pues está demostrado que las neurociencias aplicadas a la educación es un gran aporte que permite responder a la neurodiversidad, es decir, a la variabilidad de perfiles cognitivos que nos vamos a encontrar sobre todo en contextos educativos. Es así que dentro de esos principios o bajo ese modelo existe el diseño universal de aprendizaje para poder responder a los diversos perfiles cognitivos que ahora, ¿cuáles son esos diversos perfiles cognitivos? Es muy sobre todo es aquellos que pues salen de la norma o del estándar y que comienzan a presentar ciertas características bastante particulares y como ya vimos en la sesión anterior, se refería a la neurodivergencia, ¿no? Dentro de esa neurodivergencia, la sesión anterior, el día de ayer, revisamos lo que era autismo y TDAH y esta sesión vamos a continuar con discapacidad intelectual y dificultades específicas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque por estadística del Observatorio Nacional de la SUNEDU, estas cuatro características son las más frecuentes en contextos de educación superior y son las que menos investigan y en la que menos data se encuentra. ¿Por qué? Porque no se mapea o no se detecta. El gran error, que creo yo, la tarea pendiente, más que error, en el contexto de educación superior, ya sea sobre todo en universidad, se piensa que quienes ingresan son aquellos estudiantes que prácticamente tienen el aprendizaje autorregulado ya logrado. Y no es así. Entonces, parece que en todo lo que se ve en aprendizaje formal, que el contexto universitario sigue siendo un aprendizaje formal porque hay una estructura, hay objetivos a los que se cumplen dentro de las competencias que enmarcan el perfil de egreso de cada escuela profesional. Entonces, en ese sentido es muy importante no perder el enfoque respecto a siguen siendo estudiantes, siguen presentando características. Lo que ahora va cambiando es que hay una estructura especializada en cuanto a la carrera que voy, incluso hasta en estudios generales. Es más, otras universidades nacionales, por ejemplo, mi alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, antes lo que hacían era en los primeros ciclos llevaban estudios generales, ¿no? Pero todos se hacían en cada facultad. Ahora las han agrupado en áreas comunes, por ejemplo, ciencias de la salud. Entonces, todos los de ciencias de la salud, que es como lo que más o menos por tener un referente con la Universidad Católica, se juntan durante los dos primeros ciclos, ¿no? Durante el primer año. Entonces, y el segundo también, llevando cursos generales, todos los llevan allí. Entonces, la gran pregunta es, Fernando, si tengo médicos o futuros médicos, futuros psicólogos, futuros obstetras, enfermeras, ¿cómo cada uno voy respondiendo a esa variabilidad, incluso hasta el nivel de profundización de los contenidos que tienen que dominar? Es allí lo que el diseño universal ayuda. Y asimismo también para la variabilidad de perfiles. Recordemos que la diversidad está innata, es inherente a nuestra humanidad. No la podemos escapar. Y creo que algo importante es que nosotros, que nos dedicamos a enseñanza, educación superior, tengamos también esa visión. Entonces, y terminamos comprometiéndonos a algo bastante importante, de qué voy a hacer al momento de planificar mi clase, más allá de la forma en cómo la puedo planificar. Si yo soy un poco más a la antigua, agarro los artículos, el libro y comienzo ahí a diseñar las actividades, de repente yo ya tengo un mismo estilo, porque son estilos docentes, estilos de enseñanza también que cada uno de nosotros maneja. Yo soy más expositivo, ¿no? Yo soy más que todo ejecutivo, yo dejo un proyecto, un trabajo y en ese trabajo hay un producto final en toda la sesión y los chicos tienen que trabajar. Entonces, en ese sentido, el DUA,
comienzo con esta introducción para que se tenga, para que puedan aterrizar un poco de contexto del por qué estoy comenzando con los trastornos, y etcétera, es para que podamos responder. El DUA permite justo eso, ¿no? Presentar variables, múltiples oportunidades de que el estudiante pueda acceder a la información o al aprendizaje y múltiples formas en las cuales pueda representar eso que está aprendiendo. Y luego también múltiples formas de que pueda implicarse, o sea, de que pueda motivarse y pueda continuar. Muchas veces lo que los estudiantes que de repente no presentan trabajos a tiempo, que no participan en la clase, que están y calientan el asiento coloquialmente como se dice, muchas veces no es porque falta de motivación, es realmente que no terminan de entender el por qué el profesor explica como explica y por qué yo no lo logro encontrar sentido. Fernando, pero los demás, y los demás como tienen examen y sacan buenas calificaciones, las calificaciones, que son los exámenes escritos, no son correlacionadas, no tienen relación causal con el nivel de aprendizaje y de implicación, por ejemplo. Porque si no, no encontraríamos estudiantes que, faltando el parcial, no sé si todavía siguen, son cancelativos, son cancelatorias las evaluaciones, por ahí me van dando información si escriben, ¿no? Si se sigue tomando parcial final y se deja una asignación o un trabajo a lo largo del ciclo, ¿no? Es que eso, por ejemplo, todos estudian faltando o un día o unos cuantos días antes del parcial. Entonces ahí la motivación está extrínseca, sí, pero no estoy generando aprendizaje significativo, o por lo menos no hay la evidencia en torno a ello. Y ahí estoy hablando de neurotípicos como neurodivergentes. ¿Ya? Entonces es por esa razón que para entender un poco el por qué, luego ya vamos a hablar de DUA, de ajustes y todo ello, el por qué estamos comenzando a hablar de aspectos técnicos como autismo, TDAH, cómo es, porque es lo que tengo que detectar primero para mapearlo. Y luego los apoyos puedo considerarlo dentro de mi planificación o mi diseño de sesión, desde los materiales que voy a utilizar, los medios en los cuales voy a plantear para recoger evidencias de aprendizaje y hasta los criterios de evaluación que voy a definir para que pueda yo evaluar, ¿no? El nivel de logro de aprendizajes que estoy proponiendo. En ese sentido es muy importante esto. Entonces les explico como contexto para que ustedes lo puedan tener claro. ¿Ya? Entonces, comenzamos con discapacidad intelectual y dificultades específicas del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo de hoy. Al igual que ayer, ese taller, al finalizar, el objetivo es que ustedes puedan conocer las características asociadas a estudiantes TDI. TDI significa trastorno del desarrollo intelectual y dificultades de aprendizaje en entornos universitarios. ¿Ya? Y está importante que luego subamos las evidencias, ¿no? Ya luego Jean-Pierre lo va a explicar conforme el tiempo y el momento oportuno de cómo poder subir las evidencias y podamos ahí recoger, más o menos medir cómo vamos aprendiendo, porque es algo bastante importante. Lo que no se evalúa, se devalúa. O sea, toda acción que nosotros hagamos en el aula tiene que evaluarse. No para poner una calificación. Evaluar significa recoger evidencia y tener más o menos, y para poder brindar un feedback oportuno. Eso es evaluación. No evaluar no significa poner una calificación per se. A veces eso ya cambió, ¿no? Todos nosotros evaluamos desde haciendo preguntas en las plenarias, yo ya pues estoy evaluando, porque recojo evidencias de aquello que estaban aprendiendo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, continuamos y comenzamos aquí. La discapacidad intelectual. Anteriormente, muchos de ustedes de repente este término se les hace no tan conocido, pero la discapacidad intelectual viene a ser lo que anteriormente se llamaba retardo o retraso mental, ¿sí? Y obviamente, si estamos hablando de retardo, retraso mental, Fernando, yo veo y, por ejemplo, puedo asimilar a una persona que no entiende, que no aprende, ¿no? Que le cuesta mucho aprender hasta incluso aspectos elementales, muy básicos. Y es verdad, pero tenemos que tener algo también. Las sociedades van cambiando, la tecnología va avanzando. Y esa parte también tenemos que avanzar respecto a la evidencia de la denominación de ciertas condiciones o características humanas. Existe una organización a nivel mundial, por ejemplo, que vela por las investigaciones y los apoyos para personas con discapacidad intelectual, que anteriormente se llamaba la Asociación Americana de Retardo Mental.
Pero ¿qué pasa? Si nosotros escuchamos la palabra retardo mental o retrasado mental, o sea, por más que usted diga, pero es verdad, Fernando, es así. Sí, pero de por sí la condición ya es punitiva, la denominación. Eres un retrasado mental. Tiene una connotación hostil o punitiva, ¿no? Entonces no tengo por qué yo presentar evidencia constante y un recordatorio permanente de que sí, pues tienes un déficit cognitivo. Es por eso que incluso miren la magnitud del cambio, que más o menos en 1988 se da ese cambio, que se habla, la asociación cambia ya no de Asociación Americana de Retraso Mental, sino Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. ¿Y por qué discapacidad intelectual, Fernando? Porque obviamente si haber un déficit cognitivo, esta va a condicionar o va a limitar el desempeño humano, ¿no? De las personas. Y aquí, ojo, esto no es sinónimo de discapacidad intelectual, sinónimo, hasta incluso como forma de burla o de insulto, se utilizaba la palabra mongolito, ¿no? Entonces, pobrecito el mongolito, no. ¿Y por qué? Porque se aludía de que el retrasado mental es igual a síndrome de Down. Y no es así tampoco, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene un bajo coeficiente intelectual, Fernando. Sí, es probable que sí. Antiguamente se consideraba de que el tener un CI bajo, un coeficiente intelectual, era determinante para poder quiénes son con retraso mental y quiénes no. Pero les estoy hablando eso de los años 90, inicios de los 90. Ya han pasado más de 36 años, incluso más, ¿no? Más de 36 años que ya no se utiliza el CI para poder determinar si la persona tiene o no tiene discapacidad intelectual. ¿Cómo no, Fernando? Entonces, ¿por qué se llama intelectual? Porque si bien es cierto, ya no se utiliza en el sentido de que no es determinante, pues sí, sí sigue siendo importante porque sí el coeficiente intelectual es un predictor, un proyector, mejor dicho, del rendimiento académico o el rendimiento en general de la persona. Si yo tengo déficit intelectual, mi condición, mi funcionamiento, mi desempeño va a estar mediado, va a estar afectado, dependiendo de ese nivel o de la severidad de ese nivel de retraso que tengo, es ahí el que va a cambiar el cómo, la limitación que voy a referir. ¿Sí? Entonces, discapacidad intelectual viene a ser una condición del neurodesarrollo. ¿Pero por qué se caracteriza? A diferencia de las anteriores, es porque hay un déficit en la independencia. ¿Y por qué hablan de déficit en la independencia, Fernando? Ser independiente implica que vamos a nosotros a ejecutar actividades, tareas o algún trabajo de forma autónoma, sin depender de nadie, sin requerir apoyo de nadie. Pero sobre todo es algo importante en función a la edad en la que estoy. Un niño va a ser independiente, un niño de 5 años, pero tengo que compararlo para la edad que tiene. Para la edad que tiene, ¿qué es lo que puede hacer solo o debería de hacer solo? Comer, por ejemplo, ¿no? Comunicar, pedir ayuda, ¿no? Tomar un vaso de agua, actividades elementales. A los 18 años, ¿qué debería hacer una persona en cuanto a independencia? ¿No? Pero tengo que comparar con cada etapa evolutiva y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque conforme avanzado el tiempo, las neurociencias, y obviamente cuando hablo de las neurociencias es que permitió, por ejemplo, por actividades, por cuando se produjo la tomografía axial computarizada, las resonancias magnéticas permitieron identificar realmente todo el funcionamiento cerebral a mayor medida. Y justo en personas que estaban, presentaban estas características, pues permitían ver el funcionamiento cerebral de ciertas zonas del cerebro. Y lo que permitió es que darnos cuenta que si bien es cierto pueden presentar un déficit intelectual, ello no está tan relacionado o no limita tanto su independencia, o sea, en aspectos que pueden ejecutar por sí solos estas personas, ¿no? Entonces, tener un déficit en la independencia, vuelvo a repetir, es qué puedo hacer o qué cosas o qué actividades o trabajos puedo hacer yo solo o sola para en función a mi edad. Y la pregunta es, nosotros tenemos que tener percepciones o presunciones, ¿no? ¿Cómo es un estudiante universitario que en promedio ingresa a la universidad entre los 18 a 21, 22 años, ¿no? Respecto a su aprendizaje, ¿qué aspectos debería hacer por sí solo, por ejemplo, desde nuestra concepción como maestros, ¿no? ¿Qué esperamos? Que ellos sean
de forma autónoma, hagan de forma independiente, ¿no? ¿Qué esperamos? A ver, porque a partir de allí es donde nosotros vamos a poder construir y vamos a ir modificando nuestras estructuras, también nuestras concepciones de qué tipo de estudiante quiero yo, qué tipo de estudiante universitario ya es universitario, ¿no? Entonces entendemos que a veces el estudiante universitario ya tiene un perfil ya muy pro, porque es universitario, ¿no? Para eso ha ingresado, ha superado incluso un examen de admisión. Entonces, ¿qué debería hacer solo, por ejemplo? Dígame, ¿cuál es su perfil? Vayan escribiendo en el chat, porque sí me interesa mucho cuando yo pregunto también a otros maestros, la pregunta, les digo, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes buscan o esperan que debe de ser el estudiante universitario, ¿no? Por ejemplo, dice Fernando, que sea autónomo, ya, pero ser autónomo es un amplio bagaje de características que implicamos con ser autónomo. Por ejemplo, que participe en clase sin que el profesor se lo diga. Ya, genial, ¿qué más? Que sea responsable. Vuelvo a repetir, ¿qué responsable, cómo se define? Pues bueno, que presente sus trabajos a tiempo, ¿no? Que se organice, que planifique todas sus actividades, que planifique, tenga hábitos de estudio, ¿no? Que tenga estrategias de aprendizaje, que tenga hábitos también, ¿no? Ah, ok, ya, eso sí es un centro universitario, pero la gran pregunta es, ¿solamente esto es como algo ya automático que cumplen la edad y ya de por sí tienen que lograr? No. Tiene que formarse y vamos mucho más allá solamente de la condición, sino también del contexto. Está demostrado que en contextos donde el contexto o el entorno familiar, mejor dicho, de estudiantes neurodivergentes que representan factores protectores, termina siendo crucial para el éxito académico en personas en condición de discapacidad que están en educación superior. Hay una gran cantidad de deserción universitaria en personas en condición de discapacidad o neurodivergentes. La gran pregunta es, ¿por qué lo hacen? Porque no encuentran factores protectores. Y uno de los grandes factores protectores es la familia, pero también los maestros, por los apoyos educativos que ellos significan. Entonces, allí cuando yo defino qué es qué déficit en independencia o nivel de autonomía o de acciones por sí solos pueden realizar, yo voy a encontrar tres, ¿no? Tres dimensiones. Y esto sí es un campo netamente de los psicólogos, por eso las unidades de bienestar o las oficinas de bienestar, hay psicólogos en las universidades para que se pueda esto recoger y definir. Cada vez más las áreas de bienestar se están involucrando en las poblaciones vulnerables, ¿no? Que son, por ejemplo, una de ellas es las poblaciones neurodivergentes en condición de discapacidad. ¿Para qué? Para que la respuesta educativa que se implemente en las aulas universitarias sean eficaces y responda a sus necesidades dentro de un marco de educación inclusiva. Y estas tres dimensiones que hay, habla de dimensión conceptual, dimensión práctica y dimensión social, por ejemplo. Yo no voy a explicar rapidito cada una de ellas. Es que es un conjunto de habilidades que van a permitirme ahí que la persona es tan autónoma para la edad que tiene. La dimensión conceptual está asociada a todo lo que es lo académico. En esta dimensión, ¿qué habilidades de autonomía tiene el estudiante para la edad que le permite aprender? Por ejemplo, habilidades básicas como la lectura, la escritura, las tiene habilidades de comprensión de instrucciones, tiene habilidades comunicativas, ¿no? Todo ello, ¿no? Tengo que estar aquí. La dimensión práctica, perfecto, ¿cómo se comporta? ¿Tiene habilidades o comportamiento autorregulado? ¿No? Hay motivación o factores de organización o planificación de su comportamiento o de sus actividades frente a alguna asignatura, por ejemplo. Se ve allí. Y la dimensión social, pues bueno, es la interacción que tiene este sujeto con su media, ¿no? Para la satisfacción de necesidades. Establece contacto o relaciones sociales con sus compañeros en función a objetivos, para responder a sus necesidades. Todo ello va a terminar midiendo el nivel de independencia que tiene el sujeto, ¿sí? Ahí justo Miss Arma dice, ¿no? Organiza su tiempo, toma sus decisiones personales, se moviliza solo, elige su grupo social. Perfecto, tal cual. Es ahí más o menos que entendemos que un estudiante universitario podría hacer o debería de hacerlo, ¿no? Entonces ese parámetro, a partir de la observación, nos permite ya diferenciar más el desempeño académico también, ¿no? Que nos permite a nosotros ya darnos cuenta más o menos, ah, ya, o sea, este no es sociable, para solo, se aísla, no comunica, no se comunica, está muy parco.
que no tiene nada que ver con el tema de que sea autista, porque siempre se dice que los que no socializan son autistas y no es así, ¿ya? Ese es el primer indicador y es el más importante. Si nosotros, por ejemplo, un indicador que puede servir y significativo es si ustedes tienen un estudiante que ven que le plantean preguntas y no responde, le explican varias veces y por ahí todavía su examen está pues paupérrimo, ¿no? Es si ustedes, por ejemplo, le toman un examen oral y continúa el error, le explican varias veces y continúa el error, le ponen ejemplos, continúa cometiendo los errores. Entonces, es un indicador de que con el apoyo del maestro, si el maestro se queda al costado y le va explicando punto por punto, de forma específica, con modelos específicos, con diseño, diciéndole paso a paso lo que tiene que hacer, mejora su rendimiento, bueno, ese chico no es independiente. Ese estudiante o esa estudiante no es independiente, necesita de alguien para poder ejecutar, ¿no? Entonces, a eso me refiero con esas dimensiones en las que tenemos que especificar. Un estudiante con discapacidad intelectual, su rendimiento mejora cuando hay alguien apoyándolo de forma permanente allí, ¿no? Y de ahí ya luego la severidad se va disminuyendo, ¿no? Será permanente, luego será frecuente, luego será intermitente y luego será mínimo, ¿no? Porque ya no se requiere la presencia de otra persona o otra gente que le ayude a consolidar aprendizajes. ¿Correcto? Entonces, al poder detectarle el déficit en la independencia, es aquella es la característica principal para catalogar y emitir el diagnóstico de personas con discapacidad intelectual, no el funcionamiento intelectual. Fernando, pero ahí al costado estás colocando funcionamiento intelectual limitado. Sí, sigue siendo un indicador importante, pero no determinante. O sea, me estás diciendo, Fernando, que si yo aplico una prueba o un test de inteligencia, si me sale CI bajo, ¿no tiene discapacidad intelectual? No. Puede que no tenga. Simplemente tendrá déficit cognitivo, pero no tiene discapacidad intelectual, ¿no? Por más que salga muy, pero muy bajo, Fernando, ¿sí? Porque al final lo que depende es el nivel de independencia. Recordemos algo, no todos, en este caso particular, no es que el modelo sea estudiar en universidad. De repente no todos no todos los estudiantes quieren estudiar en una universidad, ¿no? No es el paradigma a seguir y es válido. Yo puedo tener mi déficit cognitivo, pero como no voy a entornos universitarios y obviamente el contexto no me exige, pues obviamente no se van a manifestar mis desafíos o las habilidades que todavía me falta consolidar. Pero si voy a un contexto universitario, de repente una carrera exigente, obviamente que mis características o habilidades que todavía no he logrado consolidar van a manifestarse y evidenciarse. Es por eso que aquí coloco, ¿no? El funcionamiento intelectual es limitado, sí, porque el coeficiente presentan un coeficiente intelectual generalmente por debajo del promedio. Pero el que lo presenten por debajo del promedio no quiere decir que ya lo tengan. Hay que tener bastante claro, porque al final ese test de inteligencia sigue siendo un conjunto de tareas hechas por otro ser humano, que va a estar contaminado por variables externas, desde el lugar o el ruido que hay en un lugar, desde la propia persona que lo está evaluando, por ejemplo, aplicando ese test, en fin. Por eso que aquí el coeficiente intelectual no es el principal referente, ¿ya? Es el segundo al mando. Yo me tengo que fijar en la independencia de ese estudiante. Y de acuerdo a ello, puede o no puede condicionar el desempeño humano. Y aquí puedo encontrar yo cuatro tipos de discapacidad intelectual o cuatro niveles de severidad. Puedo encontrar estudiantes leves, moderados, graves y profundos, ¿no? Es decir, de leve a profundo es que en el caso de profundo y grave son estudiantes que habilidades actividades, mejor dicho, elementales como cambiarse un polo, cepillarse los dientes, eh, ingerir sus propios alimentos o asearse, necesitan de alguien para hacerlo, ¿no? Porque yo estoy tocando de aspectos bastante complicados, significativamente comprometidos allí. Mientras que que el aspecto leve o moderado
todavía tiene una proyección positiva de ser autónomos y de ejecutar actividades. Es más, pero sí también hay que ser sincero, que es muy probable, por ejemplo, que un estudiante que presente discapacidad intelectual moderada, es complejo que pueda permanecer, continuar y culminar un estudio universitario. Es bastante complejo. De repente ustedes han tenido ya casos parecidos de estudiantes que por más que se esforzaban en su rendimiento, no lograban, no estaban a la par, por diversas razones. Y es verdad, es por eso, ¿sí? No es que esto es igual como el colegio. En los colegios es leve y moderado, tiene que estar, puede estar en un colegio regular, sí, pero en el caso de la universidad no especifican todo, pero la universidad y dice, perfecto, en la medida que pueda llevar toda la malla curricular, se lo lleva en 5, en 6, en 10 años, en 12 años, es irrelevante porque tampoco no hay una normativa que diga el estudiante tiene que culminar sus estudios de tal día a tal día como máximo. No es que se puede posponer. No, no hay ninguno de esos. Entonces es muy importante también tener ello claro. Y en ese sentido, tenemos el nivel leve, eh, que generalmente se conoce como aquí ingresan las personas o estudiantes limítrofes, ¿no? Él es limítrofe, dicen ahí. ¿Cómo que limítrofe? Que está ligeramente por debajo de lo esperado para su edad en inteligencia. Le tomé el test y salió bajo, pero no significativamente bajo, ¿no? Sino salió bajito, por debajo del promedio, y por lo tanto, eso va a limitar su comportamiento, ¿ya? Entonces, eso quiero cerrar, por ejemplo, de discapacidad intelectual, que la inteligencia aquí no es determinante. Es importante, pero no determinante. Y aquí, a modo de corolario, ¿no? Que el coeficiente intelectual ya no determina el rendimiento en general de una persona. Y ya no lo determina. O sea, el coeficiente intelectual viene a ser un puntaje, una estimación de cuánto la persona o el estudiante puede estar mejorando respecto al procesamiento de información y a la consolidación de de esta misma información. Pero no es que ya con eso yo determino, yo tengo un coeficiente intelectual de 100 y tú de 50, yo soy más que tú y por lo tanto en la escala subo. No, en esas escalas o en este gradiente que les digo yo de leve, moderado y severo, es más que todo asociado al nivel de independencia. ¿Ya? Por lo tanto, el coeficiente intelectual ya no determina el rendimiento en general de una persona. Sin embargo, en entornos académicos continúa siendo un indicador que permite predecir el rendimiento académico de un estudiante. Y esto es verdad, es cierto esto. Fernando, yo no soy profesor de matemática, no soy profesor de CIT, no soy profesor así como acá, no hay ese tipo de cursos. Pero yo me doy cuenta igual que mi curso, que es mucho de análisis, de abstracción, ¿no? De reflexión, no está rindiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo primero tengo que verificar, a ver, pero ¿cómo es el comportamiento? No lo vamos a diagnosticar, pero vamos a tener más o menos una presunción para que luego, ya con el estamento encargado, pueda visibilizar a qué responde ese conjunto de características. Entonces, el coeficiente intelectual ya no determina el rendimiento, es correcto, ya no lo determina en general de una persona, también es correcto. Sin embargo, en entornos académicos, continúa siendo un indicador que permite predecir el rendimiento académico de un estudiante. Esto es decir, que todavía sigue considerado como el predictor de rendimiento académico. Es más, también el rendimiento incluso hasta institucional. ¿Sí? ¿Cómo así, Fernando? Se ha demostrado que en trabajos, en lugares donde como principio de selección de personal se ha aplicado una batería de inteligencia y en base a ello se ha tomado una decisión, se ve que las personas que tienen una alto funcionamiento intelectual tienen un desarrollo o una permanencia en el trabajo de muchos años, ¿no? Entonces, eso es bastante importante también tener ello en cuenta. ¿Ya? El coeficiente intelectual lo único que sirve es para poder predecir o proyectar el rendimiento académico a futuro. Para eso sirve. Ya después no me sirve, menos mal en educación superior, menos todavía. Porque ¿quién me lo tiene que dar? No me lo va a dar el psicólogo de la universidad, me lo tiene que dar el especialista externo que acompaña a este estudiante, ¿no? Y luego yo poder ver cómo acompañarlo en ese proceso. Me resulta bastante complicado allí también. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos definido la discapacidad intelectual, yo quiero saber si por ahí hay preguntas, dudas,
algo que por ahí no está quedando claro, algo que de repente sí tendría que explayarme, por favor, los leo o los escucho. Recuerden que pueden escribir en el chat, pueden activar su micrófono, pueden decirlo. Encantado, lo dejan escrito. Yo hago una pausa y comienzo a leer. Pero sí es importante que hagan las preguntas aquí. ¿Ok? Listo. Bien. A ver, no sé por qué no me sale compartir. Ya, ahora sí. Ahora, ¿cómo es un estudiante con TDI? ¿Cómo es un estudiante con discapacidad intelectual? ¿Cómo podría yo darme cuenta, Fernando? Y aquí está. ¿Cómo veo ese déficit en independencia? El déficit en la independencia lo puedo ver yo, por ejemplo, suele tener un manejo funcional del lenguaje, o sea, se comunica, ¿no? Es bastante locuaz, se le entiende lo que dice, ¿no? Pero presenta una brecha en la literacidad crítica. ¿Cómo es esto, Fernando? Es que cuando tiene que comprender información ya reflexiva, ¿no? Donde tiene que inferir, donde tiene que criticar, donde tiene que asumir una postura propia, ahí le cuesta porque obviamente no termina de aterrizar en cuanto a su capacidad intelectual con las capacidades cognitivas que se le propone, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que trabajar el nivel de literacidad crítica. Ah, ok, tengo que trabajar, porque lo literal ya de por sí ya está. Sí, porque hay estudiantes, generalmente el pensamiento o el razonamiento de estudiantes con TDI es literal. O sea, ¿qué literal, Fernando? Es que tal cual que está en la información, se pregunta lo mismo en base a lo que ya figura allí. Y ellos pueden leer y acceder y responder. ¿Ok? Les cuesta detectar el sarcasmo, la ironía o la comunicación no verbal sutil. También, Fernando, pero eso no sería más para TEAs. Es que los TEAs no presentan esas dificultades de forma estandarizada. Se presentan otras más, pero no ese nivel, ¿ya? En el caso de que eso suceda, yo no tengo por qué tratar a una persona solamente porque tiene un conjunto de características similares, ¿ya? Bastante cuidado con eso. Otro indicador que nos puede servir para poder detectar discapacidad intelectual en el aula con respecto al déficit de independencia es que el estudiante puede ser competente en tareas rutinarias, pero se desorienta en cambios en la estructura o el entorno físico. Por ejemplo, si estoy viendo que un estudiante tiene TDI, su rendimiento es genial en todo lo que es procedimental porque hay una secuencia de pasos que él tiene que seguir para llegar al producto final o al trabajo. Entonces, obviamente que su perfil y su desarrollo va a estar motivado porque se está elaborando en función al perfil de ese estudiante, ¿correcto? Entonces es allí donde si yo le cambio esa rutina, obviamente él no va a saber qué hacer, porque ya le cambié todo el episodio. Sugerencia entonces, Fernando, ante eso, si yo estoy en la universidad, estoy en mi aula de clase, yo tengo que tener una sinergia y una estructura de desplazamiento ya específica, ¿no? Sobre todo que me permita a mí poder monitorear el aprendizaje de todos para poder aplicar el feedback oportuno, ¿ya? Siempre no olvidemos eso. Y el funcionamiento intelectual limitado, Fernando, ¿en qué se centra? Pues bueno, el rendimiento decrece cuando la carga cognitiva es alta. Aquí hablamos de carga cognitiva, ¿no? ¿Cómo es que es una alta carga cognitiva, Fernando? Es cuando planificamos sesiones de clase o el material. Aquí tenemos demasiada información que luego le preguntamos al estudiante y no sabemos, no nos puede decir con claridad qué aprendió. Yo, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si es que yo en esta sesión abordaba TDI, dificultades específicas de aprendizaje, como 6, 7 trastornos más? Era imposible terminar. Bueno, ya lo puedo terminar en las horas destinadas, pero ¿qué me asegura que ustedes realmente hayan aprendido lo que el objetivo que yo quería? Ninguna. Por esa razón, es bastante importante hacer eh, las adaptaciones también a tiempo, los ajustes más que adaptaciones, ¿ya? Sobre todo en la carga cognitiva, es precisar la información que yo voy a trabajar. Por ejemplo, mi sesión puede tratar de, voy a decir cualquier, deme un ejemplo, a ver, de un curso donde podían precisar.
un tema ahorita que están planificando, de repente me gustaría, y luego vamos trabajando para dar ejemplos de la carga cognitiva, que luego en la siguiente sesión ya vamos a estar con ejemplos claros en las sesiones, pero para que sirva y se entienda aquí, cuando dice su rendimiento decrece cuando la carga cognitiva es alta. O sea, cuando más información voy a trabajar, cuando más temas voy a abordar, o cuando el tema es mucho más especializado, su rendimiento ahí decrece, ¿no? Dos, otro aspecto, la eficacia en trabajos procedimentales, el cual disminuye cuando estos trabajos implican ya habilidades cognitivas superiores, ¿no? Como que analice, que argumente, que sintetice, que reflexione, ¿no? Ahí cuando se le pide eso, por ejemplo, ya, chicos, descarguen esta lectura, léanla y les voy a pedir por favor que luego analicen, me hagan un resumen, o ustedes hagan su reflexión respecto a la postura del autor, etcétera, o propongan algo diferente en función al aporte del autor, ¿no? O comparen modelos. Todo ello, por ejemplo, vemos que disminuye su eficacia en actividades procedimentales, ¿ya? Luego, dificultad para planificar y autogestionar su aprendizaje. También, que es algo lo que la maestra, una de las maestras decía, ¿no? Yo espero que organicen su tiempo, tomen sus decisiones personales, se movilicen solos, elijan su grupo social. Perfecto, eso es lo que se quiere, es que ellos tengan también ellos, ¿no? Esa autonomía para hacerlo. Que planifiquen su tiempo en torno al aprendizaje, obviamente, que planifiquen también qué es lo que tienen que hacer, cuándo tienen que presentar y no depender de otra persona para que puedan ir mapeando qué aprenden y qué no aprenden, y en este caso, qué tienen que presentar y aquello que no tienen que presentar, ¿correcto? Asimismo, requieren o necesitan un apoyo frecuente para la producción o creación de productos o trabajos finales, ¿sí? Generalmente en los trabajos grupales se le da a los estudiantes que pues, tienen un déficit cognitivo o por ahí tienen un bajo rendimiento académico, y por ahí también ya los estudiantes ya se conocen y no desean formar grupos con ellos, ¿no? Y de alguna u otra manera terminan aislándolos, y eso no puede ser, no se puede aceptar, ¿correcto? Entonces, más o menos hemos entendido estos criterios respecto a discapacidad intelectual, porque eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pero no me ha quedado claro cuando tú te refieres a funcionamiento intelectual limitado. ¿Qué, cómo se podría ver como un ejemplo? Ok, les doy aquí el ejemplo. El funcionamiento intelectual tiene habilidades, procesos como la memoria, por ejemplo, ¿no? Como el vocabulario, como el razonamiento abstracto, ¿no? La comprensión. Entonces, todas esas variables o esas habilidades, yo tengo que recogerlas y recoger información también sobre estas, de cómo se manifiestan en las aulas, para que yo pueda decir, ah, ya, este chico requiere hacer esto, esta chica esto, y así voy implantando los objetivos para ellos. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera actividad, ¿ya? Es la actividad uno, que es similar a la anterior, que nos dice, ahora vamos a analizar una situación con la finalidad de identificar desafíos o indicadores asociados a discapacidad intelectual en aulas universitarias. Yo les voy a pedir, ahí el equipo va a compartir unos links, ¿ya? O va a compartir, mejor dicho, en el Zoom la ficha de casos, igual que ayer, el formato, para que puedan ustedes allí descargarlo y luego subir. Por eso en paréntesis dice, ¿no? Recordemos crear una copia del documento o descargarlo antes de escribir nuestra respuesta, para que no nos suceda lo mismo de ayer, donde todos comenzaban a planchar y a utilizar el mismo formato. Creamos una copia, ya, o me lo descargo y luego resuelvo, y al resolver ya lo subo, ¿ya? Ahí está, justo ya Jean-Pierre ha compartido el formato, por favor. Hay dos casos, solamente vamos a trabajar el caso uno, ¿ya? Solo el caso uno leemos y comenzamos a trabajar. ¿De qué trata? El caso uno trata de un estudiante con discapacidad intelectual, ¿ya? A ver, me dicen si es que logran acceder. Ya, perfecto. Yo voy a compartir aquí mi pantalla. Ya, Se le acabo de enviar en el chat del Zoom el material para poder trabajar con el profesor Fernando. Por favor, descárguenlo y el profesor Fernando ya va.
a decir las indicaciones y trabajar con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Jean-Pierre, muchas gracias. Entonces ya está en el chat del Zoom, por favor descárguenlo, ábranlo y vamos trabajando en conjunto. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta vez? ¿Cuál es la consigna? Vamos a leer cada situación, en este caso solo la primera, y vamos a identificar comportamientos que podrían estar asociados a discapacidad intelectual en función a lo que ya les he explicado. Solo el caso uno, ¿ya? Solo este caso uno, que es el caso de Julio, ¿no? Indicadores de discapacidad intelectual, dice el caso uno. El estudiante Julio, que cursa el primer ciclo de ingeniería. El contexto dice, durante las sesiones de laboratorio y las clases teóricas de química general, el docente observa una dinámica particular en el desempeño de Julio. No, aquí es de Julio. ¿Ya? Dice, durante las sesiones de laboratorio y las clases teóricas de química general, el docente observa una dinámica particular en el desempeño de Julio. Dice, Julio es sumamente puntual y comprometido. ¿Ya? Sin embargo, cuando el docente explica la guía de laboratorio, Julio se queda bloqueado. Voy a poner acá Julio. Tras la segunda instrucción, necesita que el docente o un compañero le traduzca la consigna a un lenguaje mucho más simple y concreto. Presenta una saturación inmediata ante estímulos múltiples. Si la clase tiene mucha carga conceptual, Julio deja de tomar apuntes y solo observa, mostrando fatiga cognitiva rápida, ¿no? En los trabajos grupales, Julio suele aceptar las tareas más mecánicas, como limpiar el material, ¿no? Tipear lo que otros dictan. No detecta cuando sus compañeros usan sarcasmo sobre su lentitud y le cuesta ajustar su comportamiento a las normas implícitas del grupo, si no se le dicen directamente. Ahora, su finalidad es global, no solo falla en cálculos y síntesis, sino también muestra una inconsistencia en la autonomía cognitiva. Ah, mira, en sus propios pensamientos, dependiendo de la mediación del docente para organizar cualquier tarea que no sea rutinaria. Entonces, primera tarea, primera acción. Ya leímos, si queremos le damos una releída y comenzamos a desarrollar dónde encausaría Julio o qué indicadores o riesgos o desafíos, perdón, presenta él. A ver, vamos a darles unos 5 o 6 minutos para leer, ¿ya? Y ustedes van identificando. Son 2:50 hasta 2:56. Cualquier pregunta levantan, Fernando, no me queda claro. Voy a repetir la consigna. Es que leamos la situación, la descripción y luego tratemos de identificar cuáles son esos comportamientos observables, ¿no? Indicadores o desafíos asociados a discapacidad intelectual. ¿Hay estudiantes con discapacidad intelectual en la universidad? Claro que sí. Recuerden que cada universidad, por lo menos nacional, tiene a su cargo vacantes para personas exclusivas para personas en condición de discapacidad. Y obviamente esas personas que cumplen esa característica compiten solamente con personas de esa característica. Así que a ver, vamos avanzando por favor. 5 minutos, 12:50 a 12:55, suficiente creo yo. Aquí coloco los indicadores de desafío. Yo le voy a decir uno, ¿ya? Julio es sumamente puntual y comprometido, sin embargo, el docente explica la guía de laboratorio, Julio se queda bloqueado tras la segunda instrucción. Necesita que el docente o un compañero le traduzca las consignas. Ya. Voy a poner aquí, Julio se queda bloqueado tras la segunda instrucción. A ver, Profesor Fernando, creo que la profesora Ana tiene una pregunta. a ver, sí. Sí, buenas tardes, profesores. Fernando, tengo una consulta. Claro, esta parte de identificar a los estudiantes que tienen problemas, ¿no? Como está escribiendo ahí el párrafo, pero si fuese una situación real en nuestras clases o aulas, em, ¿qué tendríamos que necesitar nosotros para identificar? Bueno, ahí en el ejercicio indica, me parece más es prestar atención a cada uno de nuestros estudiantes cosa que a veces no tenemos el tiempo porque tenemos a veces aulas de 40 o 50 estudiantes, ¿no? Tal vez en laboratorio sea un poco menos, que son 30 o 25.
Pero, o sea, me llama la atención el contexto que está ahí, porque claro, da una indicación al profesor y el estudiante se queda bloqueado según el texto, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener? Entiendo también que hay un grupo de estudiantes que entran a las universidades, ¿no? Eh, con ciertas habilidades especiales, ¿no? Entonces, necesitamos tal vez que haya un informe psicológico, identificar primero a los estudiantes si están en las clases de profesores, para que tal vez el profesor ya vaya preparado para este tipo de situaciones, o es que simplemente nosotros como profesores tenemos que estar atentos a estas situaciones de los estudiantes. O sea, o sea, lo que yo me pregunto es, ¿cómo puedo yo como profesor identificar a estos estudiantes? Porque yo puedo pensar que el estudiante está desatento, que no tiene interés, ¿no? Pero sin embargo va más allá, porque tiene un problema, ¿no? Neurológico o algo así. Entonces, la pregunta sería ya en concreto, es necesario que el profesor tenga ya a la mano un listado de estudiantes que vengan con estos problemas neurológicos o físicos, o yo qué sé, porque físico se puede notar, pero la parte neurológica o psicológica no se puede. ¿Es necesario o es que nosotros como profesores tenemos que darnos cuenta solos? Gracias. Bien, gracias, profesora Ana. Yo le voy a responder tomando como ejemplo, yo sé que no es lo mismo, pero creo que ayudaría mucho a contextualizar. En educación básica, estoy hablando de escolaridad, ¿no? Existe algo que se llama evaluación psicopedagógica, ¿no? Que la hace el docente en asesoría con los especialistas que puede haber en el colegio. ¿Para qué? Sobre todo de estos estudiantes que por ahí presentan, presentan desafíos constantes, se hace una evaluación, se hace el perfil y con ese perfil dice, ya mire, profesor, él necesita esto, 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 esto. Ah, ok, ahora, lo que este necesita no quiere decir que solamente voy a hacer una clase diferente solo para él, sino es que como al momento de diseñar mi clase ya tengo en cuenta, ya, él me dice que, por ejemplo, él se distrae mucho, profesor. Entonces, si él se distrae con facilidad, si usted le pone videos de más de 45 minutos y luego va a pedir que hagan una reflexión, no, él no, porque va a estar atento a la mitad y luego se va a perder. Entonces, ¿qué me sugieres, Fernando? ¿Que utilice videos cortos? No. Que haga pausas, que dosifique el video, y entre cada video, en cada pausa de 5 minutos, allí que hagan apuntes de todo lo que han entendido. Y así dosifico. Ya, genial. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Estoy hablando de educación básica regular. En las universidades lo que pasa es que tendría que hacerse lo mismo. De repente no con la misma estructura. Le puedo llamar otra denominación. Perfiles de aprendizaje. Por ejemplo, por no citar, en otros países acá de Sudamérica, en Chile, por ejemplo, los estudiantes que ingresan, que ya son lo más evidentes, que postulan como con estas vacantes asociadas a discapacidad, ¿no? Yo tengo que verificar ya con ellos como directamente que quiero verificar qué apoyos necesitan, ¿no? Entonces, y si no, si va a decir usted lo que va a pasar, ¿no? Yo como profesor, ¿cómo voy a saber, pues, Fernando? Tengo 50, tengo 70. Entonces se complejiza mucho más. Pero si ya yo los detecto desde el inicio, ¿no? Pues se me hace menos difícil y por lo menos ya puedo plantear apoyos desde cuando planifico. Ahora, no se puede hacer esa evaluación porque no está normado. Y es verdad, para educación superior no está normado eso. Entonces, ¿qué puedo hacer ya desde yo como docente? Yo siempre les digo esto, la evaluación, tratemos de que en cada clase, yo sé que lo hacen, la evaluación formativa es algo que ustedes hacemos, donde por ejemplo hay evidencia, generamos evidencia, o por lo menos no toda sesión, ¿no? Porque también se nos complica en el sentido de cada clase tengo que evaluar, Fernando, cada clase tengo que recoger evidencia. Bueno, dependiendo también de la universidad, por ejemplo, en las universidades que enseño, me piden a mí que cada clase por lo menos tengo que obtener una evidencia. ¿Para qué? Bueno, con dos cosas. Así le doy más oportunidades a que el estudiante pueda realmente evidenciar su aprendizaje, ¿no? Y pueda, pues, aprobar.
Pero también yo ya voy detectando quienes su rendimiento está muy por debajo de lo esperado, ¿no? Con actividades incluso de menor demanda a mayor demanda. Entonces, el que yo tenga, por ejemplo, ahorita las clases han comenzado en las finales e inicios de abril, tengamos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de repente. Si tenemos a una clase por semana por cada grupo, yo tengo que tener 4 evidencias de aprendizaje. En esas 4 evidencias hay estudiantes que su calificación está muy por debajo de lo esperado, por lo menos en 3 de esas 4 que yo he propuesto. Sí, ya ahí es un indicador. ¿Por qué? Y la mayoría de repente está en un nivel, comparándolo con el grupo, sí, pues significativamente por debajo. Ahí tengo una evidencia. Ahí, entonces con él, yo ya me siento y pregunto, ¿no? Oye, a ver, ¿quién es Fernando Vilches? Sí, yo. Ya queda 5 minutos después. Porque tampoco la idea, y yo los entiendo, pero a veces termina una clase y tengo que irme volando a otra clase. ¿No? Y tampoco puedo darme el tiempo, incluso es virtual. Bueno, en la virtualidad ya por lo menos le puedo decir, quédate 5 minutos después en la sala, luego hablamos, etcétera, ¿no? Pero sí es importante porque es por lo menos brindarle estos apoyos, intentar esto. La evaluación formativa ayuda a detectar, no con ojo acucioso, no para decirte tú tienes esta discapacidad, sino para que yo pueda detectar allá de estas 5 evidencias 4 o 3 son deficientes. ¿Las hiciste a última hora o dime la verdad qué pasó? No, profesor, es que no le entendí lo que tenía que hacer. Ya, pero hay videos, ¿no? Hay tutoriales. Me hubieses escrito, yo te hubiera ayudado por correo. Sí, me dio vergüenza, etcétera. Ya, te doy la siguiente, me pides ayuda. Si no entiendes, sí, profesora, perfecto. Si es que ese estudiante con esos apoyos o bueno, con esa intervención del maestro, ¿mejora? Ah, excelente. Era cuestión solamente de repente de confianza, de dar estos apoyos. Pero si a pesar de eso permanece igual, entonces yo ya tengo que ver otras estrategias, ¿no? Y de por sí también, porque en las universidades los estudiantes no van a decir yo soy autista, yo tengo discapacidad intelectual, yo soy TDAH, no lo van a decir. Porque sí, pues todavía tenemos los estigmas sociales que tenemos que trabajar. Entonces, pero sí, si ya ustedes como universidad tienen un grupo de estudiantes que ingresan como vacantes de personas en condición de discapacidad, que generalmente son cubiertas por personas en discapacidad motora, ¿no? O sensorial, ahí es un buen punto para comenzar. Ya tengo que ver este perfil, si realmente, cómo voy a responder ante ello. Es lo que yo les sugiero y es algo que, por ejemplo, se está comenzando a hacer en otras universidades, ¿no? Del sector privado sobre todo. ¿No? Ya tratan de hacer estos perfiles, tratan de, sobre todo cuando el maestro dice, mire, por si acaso he hecho esta evaluación, 5 evaluaciones, de las 5 ha desaprobado 3. Ah, ok. Si no me la presentó y es más, ni siquiera asiste a clase, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? No asiste. Pero si asiste a todas las clases y su rendimiento es por debajo, pues peor. Esa sería mi humilde opinión y mi humilde recomendación, que sí sería importante es implementar las evidencias. La evaluación formativa permite eso, detectar a tiempo oportunamente a estos estudiantes sobre todo, ¿ya? Porque claro, no tenemos nosotros por qué saber, ser especialistas en todo esto. Tengo 70 y cómo de los 70 voy a detectar a ellos, ¿no? Muy complicado. En esa parte la entiendo, profesora Ana. Listo, muchas gracias a usted por la pregunta. Entonces, para cumplir con la actividad y más o menos ya tener mapeado para que luego, Fernando me está diciendo que si genero más evidencias, y recuerden que digo evidencias, no me estoy refiriendo a que nos complejicemos tanto, ¿sí? O sea, por ejemplo, para aprender necesitamos memoria. Entonces, no podemos alejar la memoria del aprendizaje. No, Fernando, pero la memoria no nos pueden, actividades memorísticas son aquellas que dicen de baja demanda cognitiva. No, una cosa es memorizar y otra cosa es medir el nivel de memoria o de adquisición de los aprendizajes, porque la memoria está íntimamente ligada al aprendizaje. Sin memoria no hay aprendizaje. Entonces, solo la diferencia está cuando yo evalúo aprendizajes memorísticos.
Si, por ejemplo, yo de aquí le tomo, solo o en todo el ciclo yo tomo exámenes o evaluaciones ya. A ver, la definición de fotosíntesis es, explica, todo memoria. El autor de tal postura es tal, todo es memoria. Eso no es significativo, pero necesito memoria, tengo que estimularla. Y con pequeños checklists cortos en cada sesión, me ayuda a mí más o menos a estimar qué tanto han aprendido. Porque ahora incluso con el uso de la inteligencia artificial, hasta cuando le puedo decir, haz un ensayo, porque ahí hacen el ensayo y le meten IA. Y si yo no tengo estos detectores de IA, pues bueno, todos tienen 16, aunque se nota a veces, se nota a leguas cuando es con inteligencia artificial, ¿no? Se nota, porque prácticamente es un 90% de perfección en la narración, ¿no? Entonces se nota cuando es así, pero aún así, para hacer algo factible a nosotros como docentes, es importante tener siempre evidencias en cada sesión. Algunos quiz, Kahoots, Mentimeters de 5 ítems, 10 ítems como máximo, ¿no? De los contenidos y sobre todo de los aspectos importantes que quiero en esa sesión que aprendan en esta clase, en esas 2 horas o 3 horas que tenemos para ejecutar, sobre todo en la teoría, porque lo demás lo van a replicar en la práctica que son los laboratorios, por ejemplo, ¿no? Eso me va a ayudar a mí a tener evidencia y poder detectar ya más o menos cómo poder responder a los estudiantes, ¿no? Si dejo todas mis evaluaciones con preguntas abiertas o de desarrollo, obviamente esa es mayor carga cognitiva. Si es que yo pregunto todo, hago todos mis exámenes con preguntas cerradas o con opciones de respuesta. Fernando, pero ahí no lo estoy poniendo fácil, ¿no? No es ponérselas fáciles, porque al igual en la instrucción está el análisis. Hay opciones de respuesta, donde el estudiante tiene que va a leer y analizarlo y va a emitir su respuesta, ¿no? Las opciones múltiples no es que sean de baja demanda cognitiva, son que ellas permiten acceder con mucha más rapidez a la información, ¿no? A la memoria. Eso es lo importante de las opciones múltiples. No es que se le baje el nivel, que son las más fáciles, para nada. Lo que permite es poder acceder con mayor rapidez a la memoria. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué desafíos presenta? Bueno, se queda bloqueado. Y el quedarse bloqueado implica de que significa probablemente que no entendió, no tiene idea de lo que quiere hacer, ¿no? Ese es uno. Necesita que el docente o un compañero le traduzca las consignas a un lenguaje mucho más simple y concreto. Oh, ok. Tu nivel de vocabulario entonces es incipiente o no compatible con el campo temático que están desarrollando. Presenta una saturación inmediata ante estímulos múltiples, mayor manejo de información, mayor carga cognitiva, su desempeño decrece. Perfecto, ahí está. Si la clase tiene mucha carga conceptual, que es la carga cognitiva, deja de tomar apuntes y solo observa, porque se cansó, ¿ya? En los trabajos grupales suele aceptar las tareas más mecánicas, procedimentales, que incluso que esas actividades no están asociadas a, al objetivo de la actividad. Si tengo que hacer un análisis crítico o construir o exponer, diseñar una diapositiva, obviamente estas van a, voy a elegir lo que no está asociado. Busca siempre lo más fácil, ¿no? Bueno, hay un déficit en el lenguaje, ¿no? En la comprensión en general y no solo falla en cálculo, sino también en la redacción, la comprensión de textos científicos y la capacidad de síntesis también están aquí. Y vemos que en general su rendimiento es en todas las áreas. Ahora, Fernando, pero ¿eso sería en los casos más graves? Sí. Por eso el día de ayer, si no me equivoco, un profesor me preguntó, ¿no? ¿Y todas esas condiciones, quiénes pueden superar el examen de admisión? Y yo les dije, todos en la medida que no tengan discapacidad intelectual moderada. Ah, ok. Y es verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque la discapacidad intelectual leve, con repetición constante, con tutorías académicas constantes, generan aprendizajes significativos. Si no, las personas con síndrome de Down, no habría personas con síndrome de Down, por ejemplo, que han culminado universidad satisfactoriamente.
ya tienen discapacidad intelectual porque es una de las características eh, que presentan las personas con síndrome de Down. eh, pero ¿cómo acaban entonces, Fernando? Claro, su discapacidad intelectual es leve. Llevan tutorías académicas, dosifican sus ciclos, lo que en 5 años es muy probable que lo terminen en 7 años o un año más, o si lo terminan dentro del tiempo regular, llevan tutorías con otros o personas fuera del aula, ¿no? Este, por ahí están siempre pendientes con los profesores para que le pidan apoyo, etcétera. Entonces es muy importante ello allí, tener ello. Personas con discapacidad leve sí se pueden desempeñar sin ningún inconveniente en ámbitos universitarios en la medida que la universidad le preste los apoyos correspondientes. Y es tarea ahorita pendiente de repente también de la casa de estudios el poder delimitar, ¿no? ¿Cómo esta atención, cómo la prevengo para que el profesor al momento que ya van a comenzar las clases tenga mapeado el perfil de sus estudiantes, ¿no? Esa es la tarea principal, que ya se están comenzando a hacer en otras realidades y que en Perú se puede implementar sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Bien, entonces, como conclusión, nos estamos dando cuenta que para estudiantes con discapacidad intelectual, su desempeño es bajo en la mayoría de cursos. Por ahí es muy importante a veces no perder este tipo de comunicación entre docentes, ¿no? Por más que a veces hablemos en conjunto, hay correos, a veces nos reunimos solamente al inicio del ciclo y finalizar el ciclo, ¿no? Sí, profesora Laura María. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Mire, yo tengo un caso de un alumno. eh, lo había visto ya tímido, pero cuando se le tomó una práctica, le empezó a faltar el aire, eh, empezó a llorar y le estuve haciendo seguimiento. Inclusive le pedí su número para poder apoyarlo en las tareas. Y resulta que cuando le escribo era el número de su mamá y su mamá me comunica que es un joven que tiene autismo. Y en ese caso, ¿no? Em, a veces los chicos pues también no tienen empatía, ¿no? Como que no quieren hacer con el grupo. ¿Cómo podría ser para que poder incluirlo? Pues porque no, no tiene que aislarse. Ok. Yo aquí le voy a hacer gracias por compartir esa experiencia, profesora Laura María. Yo le voy a ser bastante sincero. Si la actividad, la forma de ejecutar la acción le genera perjuicio al estudiante, hay que sopesar si necesariamente tiene que trabajar grupalmente. Es un proceso, no digo que hay que evitar estas situaciones, no, 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 pero hay que acercarlos progresivamente. Porque usted comenta que se hiperventila, ¿no? Que se desregula y luego ya no quiere hacer, etcétera. Generalmente las personas autistas, algunas, muchas de ellas tienen ansiedad social. ¿Qué es ansiedad social? Es que el estar con otras personas o con un grupo, no en cantidad, ya de por sí los predispone a no saber qué hacer, porque el contacto, la comunicación, en fin, ¿no? Son perfiles también. Entonces, allí, lo que yo le recomendaría es hacer esta reflexión. ¿Necesariamente la única forma de hacer esa actividad de ese producto es grupal? Si la respuesta es sí, ya, bien. ¿Qué hago en esos casos? Voy a anticipar. Nosotros tenemos el sílabo con anticipación. Al inicio de clase lo presentamos, explicamos, va a haber un trabajo grupal que es obligatorio porque de repente el producto es grupal y la única forma es hacerlo grupal, en fin. Y se lo enviamos a él y tenemos una charla de repente con el área de bienestar, explicarle, mira, va a ser grupal y esas actividades sí o sí son innegociables, tienen que ser grupales, ya sean exposiciones, presentaciones, etcétera. Y con tiempo se lo presentamos y faltando o enviando recordatorios si necesitas apoyo, algo que, tú qué opinas, algo que te podamos ayudar, para que la ansiedad se vaya difuminando, vaya disminuyendo. Va a estar ansioso, pero a un nivel que se pueda manejar. La familia apoya de repente probablemente también allí, tiene que hacer su trabajo, ¿no? Eso siempre y cuando la actividad
Tiene que ser sí o sí de una sola forma. Pero si hay flexibilidad, yo digo que lo haga solo, ¿no? Pero Fernando, es más evidencias que tengo que revisar. Sí, pero ¿qué es lo que aquí, centrándonos en el objetivo? Si va a ser grupal en 70, un grupo es de 5, 5, estoy sacando en promedio, son, ya pues, si son 70 estoy exagerando, ¿no? Porque hay grupos de repente que no creo que lleguen a tanto, pero bueno, yo conformo una cantidad de equipos de tal manera que pueda manejable. Ya son 70 grupos de 10 o grupos de 7. Listo, son 10 grupos, ya está. El que haga solo. Tengo 11 que va a trabajar. Porque tengo que darle la oportunidad. Lo que yo necesito es que al final tener evidencia de que él aprendió o no aprendió. Y si hacerlo de forma individual me va a dar esa evidencia y realmente él va a demostrar todo lo que sabe, que lo haga solo, ¿no? Pero si es que es innegociable el que lo haga grupal, lo cual yo también dudo. O sea, pues bueno, le anticipo, le envío y con anticipación le replico esa misma clase oralmente, ¿no? Recuerda que la próxima semana hay exposición, la próxima semana hay trabajo grupal. Voy alternando, ¿no? Trabajo grupal, trabajo individual, trabajo grupal, trabajo individual. Para que él también, pues yo tengo que ir desarrollando actividades, habilidades. El gran problema en los chicos neurodivergentes es que ya se extremiza todo y se dice, no, 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 él no trabaja grupal, no, 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 él no, es esto, no, él no, 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 esto no. Y al final, obviamente, el chico se habitúa a que una sola forma como lo han estado en el colegio y luego llega a la universidad, donde la metodología, la dinámica de todo es completamente diferente, obviamente que le choca. Entonces, es allí donde tenemos que ser progresivos, ¿no? Anticipación y flexibilización en el sentido de cómo él puede presentar las evidencias. Y siendo claros, si tú lo haces solo o sola, vas a trabajar más. Si tú, yo te voy a evaluar igual, con el mismo rigor, pero tú lo vas a hacer todo y tienes que presentarme a tiempo. ¿Estamos llegando a un acuerdo? Sí, profesora, excelente, tal cual. Llegamos al acuerdo, entonces comenzamos, ¿no? Esa es la sugerencia que yo le diría. Yo he tenido estudiantes también autistas, no a ese nivel, ninguno que se hiperventile, ¿no? Por el tema de trabajo grupal. Pero bueno, yo siempre le preguntaba, sobre todo virtual, le decía, ¿deseas hacerlo en grupo o deseas hacerlo solo? Solo, profesor, ya, ok, hazlo solo, hazlo solo. Porque también no solamente es exponerlo a él, sino también al grupo. O sea, el grupo también, como usted bien dice, nadie lo quiere recibir y es exponerse a los dos, ¿no? Tampoco es tratar de que a la fuerza el grupo tiene que aceptarlo, tiene que incluirlo. Es también trabajar con el grupo progresivamente en la aceptación de las diferencias. Entonces, en ambas, incluir es no solamente apoyar a la persona que en este caso neurodivergente o en condición de discapacidad. Incluir implica responder a todos de acuerdo a lo que necesitan. Yo no voy a descuidar al grupo por atender a uno y viceversa. No voy a descuidar a uno para atender al grupo. Tampoco así. No se maneja esto con mayorías. Es como inclusión implica responder a cada uno en función a lo que necesita. Esa sería mi recomendación, maestra. Claro, incluso yo le he dado la facilidad, ¿no? Que me entregue eh, solo, ¿no? Que si no me lo puede entregar en clase, más tarde o a la hora que ya se siente más tranquilo, ¿no? Y sí, sí me resultó porque yo lo conocí, sí, en nivelación y me hablaba un poco, al principio era tímido, pero ya después empezó a agarrar más confianza, o sea, a preguntarme cosas, a decirme que le explique, ¿no? Entonces, desde ese punto sí, después lo volví a ver ahora en el ciclo regular y le estuve haciendo más seguimiento, porque sí me preocupó que se ponga muy nervioso en una práctica. La práctica es el examen, ¿no? Porque si puede llegar a una crisis, inclusive puede incluso desmayar o no sé, le puede dar algo, ¿no? Entonces, para prever todo eso. Perfecto. Está bien. Ahora, si los exámenes también lo ponen nervioso, es igual comunicarlo con anticipación, ¿no?
O sea, es que por eso es que justo yo creo que algo que podríamos es estandarizar es no perder esta visión que al final son personas en formación, ¿no? Que igual necesitan andamiajes para que ellos puedan aprender, ¿no? Si no, va a ser ultramente complicado. Pero genial, genial que usted comparte esta buena Claro, se práctica le que le pone ahorita funcionó, ¿no? sí, Muchas gracias. Y eso es, o sea, la verdad, no hay una técnica exclusiva que funcione para todos. De repente un profesor va a decir, lo voy a aplicar lo mismo ahora para mi estudiante y no le funciona. Y es probable que no, porque obviamente que cada uno es diferente, pero es por ello analizar el contexto y qué bueno que están estas áreas, por ejemplo, de bienestar y por ahí preguntarle, mira, ¿tienes información sobre ese estudiante? ¿Hay algo que de repente puedas ayudarme? Y vamos trabajando con ello. Bien, entonces hasta aquí la parte de discapacidad intelectual. Este aspecto de dificultades específicas de aprendizaje es algo que yo siempre digo, no en- es aplica para todo. ¿Por qué? Porque nosotros, la lectura nos permite acceder a todo, cualquier tipo de información. La escritura nos permite comunicarnos también. De por sí el aprendizaje matemático, ya por ahí de repente en la universidad es mucho más específico, ¿no? En cursos que tienen más contenido asociado a este tipo de aprendizaje, ¿no? Pero la escritura y la lectura es inherente absolutamente para todas las áreas. Ciencias, humanidades, para todo, ¿no? Para todo. Entonces, en las dificultades específicas de aprendizaje se cree que solamente es para niños en etapa escolar. Es más, solo desde los 6 a de los 7 hasta los 12 años. Y es un tremendo error. Esto en secundaria, ya desde secundaria se elimina y dice, no, lo de secundaria que van a tener problemas de aprendizaje, eso se ve solo en primaria. No, en secundaria y en educación superior, estas dificultades mutan y se convierten a ser lo que eran problemas netamente cognitivos, comienzan a ser problemas emocionales, poca motivación, poco desinterés, ¿no? Problemas emocionales, de ansiedad, depresión en casos más severos. Entonces sí es muy importante poder encontrar ello, por lo menos tener, y esto sí es más evidente en el día a día, en la práctica, porque se ve, se nota, ¿ya? Y comencemos entonces. Hay tres tipos de dificultades, una asociada a la lectura, una asociada a la escritura o a la expresión escrita y la otra asociada al aprendizaje matemático o resolución de problemas. De repente por aquí en la Universidad Agraria hay asignaturas, obviamente, sobre todo en estudios generales, más asociados al campo matemático, ¿no? Entonces ahí vemos el nivel de diferencias, donde hay diferencias significativas entre uno y otro. Porque, por ejemplo, miren aquí la primera. Es el trastorno específico del aprendizaje asociado de la expresión escrita, perdón, de la lectura, conocido también como dislexia, ¿no? Entonces, la dislexia es persistente, es una dificultad específica y persistente. Como es un trastorno del neurodesarrollo, siempre va a ser, siempre lo vamos a presentar, va a estar perenne. Pero miren esto importante, ¿ah? Es independiente de la inteligencia general. O sea, si yo estoy, mi nivel de inteligencia es promedio, promedio alto. Yo puedo ser muy inteligente o tener un alto coeficiente intelectual, pero soy disléxico. No está conectado a la inteligencia. Entonces ustedes me preguntan, o sea, Fernando, ¿pueden ingresar disléxicos, pueden ingresar disgráficos, discalcúlicos a la universidad? Claro que sí, pueden ingresar, porque no tiene nada que ver con el aspecto de inteligencia general. Ellos pueden aprender contenidos, pueden aprender todo, pero claro, en los detalles se va faltando, sobre todo en estímulos cuando tienen que leer, ¿no? Y tampoco responde a que la falta de instrucción, como dice acá, ¿no? Esa es su naturaleza, ¿ya? Entonces, Fernando, ¿a qué se debe la dislexia o específicamente qué es? ¿No? Es una lectura pobre y lenta, ¿ya? Que dificulta la comprensión del mensaje principal o la comprensión de la información, que lo que se conoce como fluidez. Y eso puede estar afectando, Fernando, si es que yo, por ejemplo, trabajo mucho con lecturas o artículos científicos, claro que sí, afecta mucho. Desde el tipo del contenido, o sea, del vocabulario, que sí es bastante técnico,
sí desde de repente hasta el formato también. A veces que nosotros imprimimos o mandamos artículos, tenemos que ver que realmente el contenido sea accesible, o sea, que esté claro, que se note, que la letra sea accesible también. En las diapositivas igual. Como hay factores perceptuales que también están involucrados allí, este, tenemos que asegurarnos de repente que no haya esta contaminación visual en las diapositivas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros a poder minimizar el impacto, porque igual la dislexia se va a notar, pero este, vamos a ir minimizando los errores que puedan cometer. Sobre todo si dentro de nuestras asignaturas trabajamos con textos, ¿ya? Con lectura o análisis de información. Yo les doy la siguiente sugerencia. Para no estar solamente tratando de identificar, entonces yo voy a prevenir. Para tal caso, no sé yo si hay, hay disléxicos, no sé si hay personas con discapacidad intelectual, no sé si hay autistas dentro de mi grupo, no lo sé, ¿no? Porque no hay información. Pero en ese caso, con lo que ya estamos conociendo después de estos talleres, mejor yo me prevengo y los coloco, porque todos estos apoyos que yo voy a hacer no voy a perjudicar a nadie. Al contrario, voy a ayudar a aquellos que lo necesitan, ¿no? Entonces, ¿tiene un origen neurobiológico? Sí, es afectación en un área específica, sobre todo en el procesamiento del lenguaje. Y esto se ve desde pequeñitos, ¿no? O sea, este tipo de problemas de aprendizaje se detectan a los 7 años, que son personas que demoran a leer. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros ya en la universidad, por ejemplo, le va a decir, a ver chicos, lectura colectiva. Yo comienzo, a ver, a ver, Vilches, usted lea. Yo creo que eso ya no se hace, ¿no? Sino es una lectura silenciosa y luego ya se ejecuta las actividades. Entonces es más difícil, sobre todo, de recoger evidencia. Entonces, ante esa dificultad, mejor me anticipo y ya yo ya mis apoyos los pongo desde mi inicio de mi clase. ¿Ya? Entonces, las consecuencias secundarias, como les dije, es que va a haber una pobre comprensión lectora, va a haber una reducción en la experiencia de lectura y el vocabulario, hay un impacto potencial en el rendimiento académico general y también en su autoestima. Fernando, entonces, ¿qué recomiendas? ¿Y no trabajo con lecturas? No, 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 no. Sí, tengo que trabajar con artículos porque son fuentes de verificación. Entonces, ¿qué, Fernando? Yo no voy a poner que hagan ensayos, no voy a poner que hagan resúmenes. No, pero el resumen puedo yo utilizar allí varias estrategias. A algunos les gustará hacer resúmenes que leen y hacen su resumen, mientras que otros podrán hacer su resumen con un organizador gráfico. Me siguen haciendo un resumen, me están leyendo, pero les va a ayudar a ellos a contextualizar con un organizador gráfico. O mejor aún, de repente el artículo ya lo puedo convertir en una infografía, solamente que está estructurado de una forma más accesible que se puedan, o que se pueda entender, ¿no? Por dando sugerencias. Ahora con todos los recursos tecnológicos que existen, lo podemos hacer, ¿no? Se puede hacer. Por ejemplo, ya lo vamos a ver también en tecnología, mirando en la cuarta sesión. ¿Cómo puedo convertir un video, un video, elevar la accesibilidad? Por ejemplo, yo lo puedo hacer, subo mi video y con la inteligencia artificial mi video lo van pauteando en imágenes que permiten comprender la información, por citar un término. En este caso, estas dificultades específicamente, si nosotros trabajamos con eh, mucho contenido, con mucho texto, pues es imperante el poder ir diversificando las evidencias de los tipos de textos que voy a utilizar, ¿no? Incluyo glosarios, que son significados de términos técnicos, o que ellos lo elaboren de repente también, ¿no? Para que puedan luego entender. Si es que no entienden la palabra, obviamente que no van a entender, no van a comprender absolutamente nada. Y eso en su producción o trabajo final va a estar afectado, ¿no? Entonces sí es bastante importante ello con respecto a la dislexia, ¿ya? La dislexia hay una mayor prevalencia en nuestro país, es más, está más mapeado. Se ve, se nota, se dice que la prevalencia es de cada 10 hay 4 personas con dislexia en promedio, ¿no? Entonces, casi 50%. Y eso en el entorno universitario, le aseguro que
definitivamente. Fernando, no comprenden lo que leen. Hay varios que ni siquiera saben leer. Algunos de ellos serán disléxicos, otros ya se debe a que no tienen hábito lector, ¿no? Entonces, eso también hay que saberlo diferenciar. Lo mismo pasa y tiene prácticamente el mismo origen en la escritura, ¿no? Y ahora aquí, por ejemplo, ¿por qué me sirve, para qué me sirve, Fernando, que tú me hables de estas características para personas que tienen problemas en la escritura? Si mi curso yo lo voy a mandar a que tenga que producir, haga ensayos, haga informes, haga monografías, obviamente yo tengo que considerar y flexibilizar también qué criterios voy a evaluar, ¿no? Si aquí, por ejemplo, uno de mis criterios es que no hay errores ortográficos, ya sería realmente que en esta etapa y con los medios que se le brinda, que se cometa errores ortográficos y todo lo van a dictar, lo van a tipear a computadora, ¿no? Por ejemplo, ahí ya minimizo el impacto, porque el aparato autocorrige. Entonces ya, pues ahí está a favor del estudiante. No es como en el colegio le están a escribir a lápiz y papel, ¿no? Entonces tiene que escribir a mano. Pero aquí en el contexto universitario se utiliza computadora. Entonces ahí minimiza el impacto. Pero en este caso, si yo hago que hagan informes, no solamente recuerden, y esto es bastante importante, la escritura no solo se ve como acto motor, la escritura no se ve como acto motor, que es en la parte de cómo esto se traduce en una grafía. La escritura es un proceso cognitivo de planificación. Yo tengo que pensar primero sobre qué voy a escribir. El profesor me ha mandado que haga un informe de laboratorio. ¿Por dónde empiezo mi informe de laboratorio? Ya, a ver, eh, partes, tengo que organizar. Tengo que primero colocaré que hice este experimento, analicé el efecto de la modificación genética de cuyes, ¿no? Y ahora tengo que hacer este ensayo. Entonces tengo que estructurar. Personas que tienen estas dificultades no solamente se van en la parte de concreta motora de la expresión escrita, sino también se van en la parte de la planificación. Como dicen acá, hay déficit en dificultad para generar y organizar ideas. Hay una pobreza en estructuras gramaticales. No me en un párrafo me escriben mucho y no entiendo absolutamente nada porque no hay coherencia entre el inicio y el final. Y es algo que yo siempre, por ejemplo, cuando yo a veces dejo ensayos, yo no utilizo muchos ensayos porque, imagínense, yo tengo 75 estudiantes, imagínense leer los 75 ensayos, ¿no? Pero por ahí siempre dejo uno que otro con la cantidad de palabras que tiene que escribir con un mínimo para que se pueda leer. Cuando yo leo, uno de mis criterios es de coherencia y ¿no? Que se entienda que de lo que cómo comencé a escribir a cómo estoy terminando. Y la verdad pues que sintácticamente es pobre, no hay coherencia. Arriba me hablan de una cosa, en el segundo párrafo de otra cosa completamente distinta y en el tercero me hace un cierre que ni siquiera se relaciona ni con el segundo ni con el primer párrafo. Entonces, ahí eso se nota, puede haber un error en la escritura, pero sí la coherencia yo lo utilizo para poder detectar, por ejemplo, mi ensayo. Después le coloco que, que ese ensayo, por ejemplo, esté asociado a un contenido en particular. Eso va a favor de él. ¿Me está hablando del contenido? Sí, me habla siempre, en todo eso me está hablando del contenido. Perfecto, pero no hay coherencia. Eso puede verse a ese tipo de características, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en la parte motora yo creo que ya aquí en secundaria no se, perdón, en la universidad no se verifica, ¿no? Porque generalmente utilizamos o los evalúa a través de productos escritos, pero a través de computadora. ¿Cómo se manifiesta? Composición de textos breves y desorganizados, como los que, el ejemplo que les acabo de colocar. Hay errores ortográficos permanentes, ¿no? Naturales. Obviamente no hay tildes. Y tiene que ver también mucho con la desnaturalización del lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos el WhatsApp y en el WhatsApp vemos que cómo se violan todas las reglas ortográficas. Que con K, ¿no? Se ponen letras, grafías que no se deben de colocar y se entiende. Y obviamente uno lo va generalizando que es algo natural, ¿no?
Baja velocidad de escritura y fatiga muscular, ya es con aspectos ocupacionales, y una dificultad para revisar y autocorregir también nuestro texto. Tenemos un déficit de funciones ejecutivas. Nosotros no autoevaluamos lo que escribimos, no leemos lo que escribimos al final, ni siquiera los correos electrónicos. Si nosotros hay que tener hay que enseñarles también de que hay que revisar el texto. Si yo te voy a dejar que me hagas un informe, si yo te voy a dejar que hagas un ensayo, una monografía, tengo que enseñarte que tú revises tu monografía, ¿no? Y si yo te tengo que enseñar, pues obviamente avances. A ver, avance uno, avance dos. ¿Has leído lo que has escrito? No, profesor. Entonces vuelve a leer porque la verdad y te vas a dar cuenta que tienes que corregir muchas cosas. Y tiene que ser ese hábito, ¿no? De que ellos mismos se autocorrijan, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias secundarias? Su vocabulario va a ser deficiente, van a igual tener comprensión, déficit en comprensión lectora y van a tener nuevamente impactar en su aprendizaje académico, en su rendimiento académico. Fernando, ¿por qué nos estás explicando estas dificultades específicas del aprendizaje en secundaria si ya de por sí mucho o poco no vamos a hacer, ¿no? Sí podemos hacer mucho, como lo estaba diciendo. Mientras voy explicando, les voy dando pautas o tips de que cómo podemos minimizar el impacto de, siempre previniendo. Ya la maestra Ana lo dijo, ¿no? Es bastante difícil, Fernando, el poder mapear quiénes son todos esos estudiantes que necesitan estos apoyos. Entonces yo necesito ya adelantarme, mejor consigno esto, por eso es el DUA, pues, ¿no? En mi planificación y ya con eso minimizo el impacto. Eso se llama ajustar, ya lo vamos a ver después. Bien, entonces, para terminar, ya les acabo de decir, ¿por qué es importante conocer sobre dificultades de la lectura? Porque me permite a mí, yo que en mi área o mi asignatura utilizo muchos textos escritos como recursos, tengo que, bueno, tener algunas consideraciones por ahí, porque va a haber estudiantes que pueden ahí tener un bajo rendimiento académico. ¿Por qué es importante conocer sobre dificultades específicas del aprendizaje de la escritura? Porque yo siempre, mis evidencias principales son ensayos, monografías, informes de laboratorio, ¿no? Presentaciones en texto. Entonces tengo que ahí también brindar los apoyos correspondientes. ¿Y por qué es importante? Yo tengo que aprender a hablar sobre dificultades específicas del aprendizaje matemático. Es porque yo necesito, mi curso, mi área, está asociada al aprendizaje matemático, ¿no? Si tengo que ver, por ejemplo, no lo sé, bioingeniería, y tengo que ver cálculo diferencial, no lo sé, de lo que tenga que verse, cualquier conocimiento asociado al campo matemático, personas que tengan dificultades, estudiantes que tengan esta característica, les va a costar una barbaridad. ¿Por qué? Porque sí tienen que implementarse los apoyos. Entonces, haciendo un resumen de aquí de todo este organizador gráfico, como ustedes han podido observar, las tres dificultades no están asociadas a un déficit intelectual. O sea, ellos tienen el potencial para aprender. Solo que específicamente en estos tópicos, en la naturaleza de esta información, es ahí lo que les va a costar. Ya sea para calcular, ¿no? Realizar operaciones, para razonar con contenido matemático, para poder memorizar contenido matemático, van a tener dificultades también, ¿sí? Como estos se van a observar, son lentos, extremos, para realizar el cálculo mental, por ejemplo, breves y desorganizados, y obviamente va a estar asociado a la resolución de problemas complejos. Ahora, Fernando, eso también tiene una explicación social. ¿Cuánto de nosotros realiza cálculos a mano o mental? No, ya muy pocos, ¿no? Todos utilizamos calculadora, todos utilizamos el celular. Ya nadie calcula a mano, pero no es un problema del aparato, es un problema de cómo nosotros circunscribimos el aprendizaje matemático, porque nos centramos en memorizar, o sea, si yo me tengo 3 por 5 15 tal, 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 eso es memoria y eso está mal. Yo me tengo que ir
Si aquí hay profesores que enseñan asignaturas asociadas al campo matemático, claro, Fernando, yo no le voy a enseñar pues, cosas tan básicas, eso ya él tiene que saber desde casa. Perfecto. Entonces yo tengo que centrarme más allá del procedimiento, me tengo que centrar en el concepto que tienen que dominar, ¿no? En el concepto que tienen que dominar es allí donde yo me tengo que centrar para que interioricen, ¿no? Y si esto va a estar asociado al contexto matemático, obviamente eso va a ayudar a que ellos minimicen el impacto, ¿ya? Si de por sí este tipo de dificultades en general en el ámbito educativo es poco estudiada. La dislexia tiene múltiples investigaciones en educación superior y en educación escolar. La disgrafía también, pero la discalculia, por ejemplo, es pobre, no vamos a encontrar mucha investigación. ¿Por qué? Porque no llama la atención, ¿no? Pero debería para poder atenderlas y sobre todo en contextos universitarios. Todo se centra en la parte de educación básica y en universidades no. Si está hablando del aprendizaje, en la universidad se va a aprender. Entonces, yo también yo tengo que ver el comportamiento de estos estudiantes, ¿sí? Y ello con respecto a esta dificultad. Entonces, la segunda actividad para consolidar todos los indicadores asociados a estas dificultades específicas del aprendizaje, pueden encontrar, voy a compartir ahora mi pantalla, que es el mismo Word que hemos utilizado, ¿ya? Solo que bajo y dice Valeria, tercer ciclo de biología, ¿no? Voy a ver indicadores. A ver, el contexto. Valeria destaca, miren, en las discusiones orales y en el trabajo de campo por su gran capacidad de análisis y conocimiento técnico. Sin embargo, sus calificaciones en los exámenes escritos no coinciden con su nivel de participación. Participa activamente y demuestra un razonamiento brillante. No parece tener problemas para entender conceptos complejos de forma oral. El problema surge cuando debe plasmar ese conocimiento en papel o leer artículos extensos. Su dificultad es específica. Valeria lee con una lentitud extrema. Mm, ¿Ya? Entonces aquí vemos uno. Primera identificación, aquí. Me dice que se le dificulta cuando tiene que plasmar ese conocimiento en papel o leer artículos extensos. Valeria lee con una lentitud extrema. Ok, aquí otro desafío. Y a menudo confunde términos técnicos similares en los exámenes de opción múltiple. Ok. En sus informes presenta una pobre habilidad de ortografía y sus textos suelen ser breves o desorganizados, a pesar de que oralmente puede explicar el tema con fluidez. Ahora, Fernando, pero tú acabas de decir que si la redacción lo hace a computadora, ya, pero de repente ustedes, todavía hay profesores que mencionan que lo hagan a mano, ¿no? No todos los estudiantes llevan su notebook o su Chromebook a las prácticas o a los talleres, ¿no? O sus tablets. Entonces tienen que hacerlo a mano. Y ahí tenemos como evidencia. Valeria es totalmente autónoma en su vida social y organizativa, entiende perfectamente las ironías, lidera grupos y gestiona el tiempo, aunque se frustra porque el esfuerzo que dedica a leer un texto es el triple que el de sus compañeros. ¿Ok? Ahora, su rendimiento es muy alto en áreas, acá hay otro desafío, en áreas que no dependen directamente de la lectura o la escritura, como la observación en campo o el análisis lógico, pero cae drásticamente en la decodificación compleja o la producción de textos escritos extensos. Como ustedes pueden ver, todas estas características han estado asociadas a ámbitos específicos y ha tenido muchas fortalezas en función a el aspecto cognitivo. Algo importante aquí que se ha repetido en toda la descripción del caso es que eh, pueden, ella, de la vía de expresión oral, es una de sus fortalezas y donde ella puede explicarse mejor y comunicarse mejor. Entonces, ¿qué me lleva a mí como conclusión? Necesariamente ella, obviamente que es bastante difícil que ella dé un examen oral. Ya, perfecto, listo. No, yo le podré a ella colocar, no me produzcas un texto así en forma de párrafo, hazme un organizador gráfico. Sí, profesor, sí, hazlo, porque igual es un texto. Es un tipo de texto, sí, claro.
Entonces yo quiero que, lo importante es que quiero que tú me expreses como lo que sabes, lo que has entendido. Ya, y luego el informe, sí o sí tienes que hacerlo a computadora, porque si lo haces a mano, tienes que traer o haces el celular y en el celular ya luego lo corrige, lo traspasas, no lo sé, pero a mí lo que me interesa es que el celular tú lo traspases. Pero Fernando, pero ahí no están evaluando ortografía, pero yo hago la gran pregunta. ¿Necesariamente tengo que evaluar ortografía en la universidad? ¿Es mi criterio fundamental? Si es sí, lo coloco. Si es no, pues bueno, lo puedo omitir. ¿Ya? Ya lo vamos a ver con mayores ejemplos en la parte de ajustes razonables. ¿Perfecto? Entonces, ahí, por ejemplo, hemos identificado juntos estos indicadores para que podamos nosotros tener en claridad, conocer esta población. Yo sé que después de aquí un tiempo, en la dinámica nos va a ganar y nos va a dificultar luego poder darnos ese tiempo o esa pausa de poder conocer a estos estudiantes y detectarlos. Pero por lo menos es que ya tenemos aquí nuestro backup de que hay estudiantes con estas características, ¿sí? Que no es nuestra responsabilidad que ellos dejen de, es minimizar ese impacto, pero sí que dentro de nuestra enseñanza, por lo menos, insertemos apoyos educativos para que les hagan más fácil y más llevadero la formación universitaria para ellos. Bien, entonces, aquí es algo importante, la visión que queremos tener, al igual que el día de ayer. Si yo me voy a sentar solamente en lo que no pueden hacer, eso no me sirve. O sea, si ya de por sí yo desconozco muchas cosas, no hay mucha información sobre esos estudiantes, si solamente me centro en lo que no puede hacer, terrible. Pero sí, hay una visión centrada en las oportunidades, en aquello que puede hacer, eso me ayuda más. Y eso incluso hasta disminuye mi carga laboral en que yo tenga que implementar de repente algo distinto, ¿ya? Pero por eso es importante darme un tiempo para conocer a mis estudiantes. A los 70 es difícil, pero hago grupos, pues. Hago grupos. Y ahí en grupos yo ya veo quienes resaltan, tanto los que la tendencia hacia arriba como hacia abajo. Como decía Coral Elizondo, es una neuropedagoga española. Hay que diseñar actividades con eh, suelo bajo y techo alto. Y paredes anchas, dice, ¿no? Que es ahí vamos a tener tanto los que están arriba como los que están abajo. Y ella tiene un libro en contextos universitarios, por ejemplo. Es interesante que podamos ahí también leerlo. Bien, este concepto no simplemente nos va a acompañar durante todos estos dos talleres que quedan, sobre todo, que son las fortalezas del estudiante y las barreras en el entorno, que es bastante importante que tenemos que entender que las fortalezas están en el estudiante. Yo tengo que ver al estudiante como una oportunidad para aprender. Elevar la demanda cognitiva no implica complejizar, tranquearle al estudiante el aprendizaje. Es fomentar múltiples oportunidades para que él pueda aprender y demostrar que aprendió. ¿Sí? Por eso la evaluación formativa cumple esa función, por ejemplo. Y si no, yo no tomo en cuenta eso, pues estaría actuando como barrera. Sería yo obstaculizando o restringiéndole el acceso a un aprendizaje significativo a esos estudiantes. ¿Ya? Y este concepto sí los invito por favor a que puedan ustedes interiorizarlo. Fortalezas, me tengo que ver las fortalezas, ¿qué es lo que puede hacer este estudiante? ¿Sí? Porque por ahí, no de repente, no ahora en la universidad, ¿qué pasaría si es que en nuestra experiencia docente por ahí nos toca un estudiante de repente con síndrome de Down, por ejemplo? Que nos puede tocar. ¿Qué hacemos? Recién me pongo yo ahí a aprender, pero ya de por sí en estos espacios ya me están dando algunos inputs, entonces, ya puedo replicar esto. No voy a esperar que suceda, no siempre ubicando la prevención, porque si no vamos a recurrir a lo mismo y decir, esos estudiantes no deberían estar aquí, pero ya están. Recordemos que la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y hay que responder ante ello. Todos los que trabajamos en el sector educativo tenemos esa consigna, ¿no? Al ser un derecho inherente al humano, tenemos que establecer los apoyos también para esas personas. Bien, algunas fortalezas que son características de los estudiantes con discapacidad intelectual, por ejemplo. Tienen una alta persistencia y resiliencia. ¿Por qué? Porque como han enfrentado situaciones adversas casi gran parte de su vida, obviamente eso en lugar de tirarlos abajo, los ha llevado a que
sean constantes, tengan la perseverancia, tengan la resiliencia de poder continuar, ¿no? Entonces allí, ante el mínimo error, no es que ellos se van a minimizar o se van a cohibir, al contrario, van a tratar de superar esas dificultades, van a buscar oportunidades de solución. No es que no van a intentar salir, ¿ok? No se van a rendir fácilmente. Incluso pueden ser hasta insistentes de lo que con los profesores, ¿no? Entonces es muy importante tener ello presente. Lealtad y compromiso institucional. Tienen un alto sentido de pertenencia hacia la universidad, ¿no? Y sus grupos de trabajo, sus compañeros, ¿no? Son estudiantes que valoran profundamente la oportunidad de estar en educación superior. ¿Por qué? Porque voy a repetir, desde la etapa escolar, si ya de por sí estar en el colegio ha sido un suplicio, y para la mayoría ha sido un suplicio, estar en un contexto de educación superior como una universidad, pues es realmente un gran privilegio, o es algo que ni siquiera estaban mapeados muchas de estas personas. Fernando, ¿en Universidad Nacional hay menos cantidad? Sí. ¿En universidades privadas hay más? Sí, claro. ¿Por qué? Porque recordemos que los filtros allí, los exámenes de admisión no son tan rigurosos como en las universidades nacionales, ¿no? Por ahí también tenemos que tener ello presente. Tienen una alta responsabilidad y disciplina. Son muy rigurosos con los horarios, la asistencia, la presentación de los trabajos, ¿no? Cuando ellos aprenden ya y comienzan sus hábitos, logran desarrollar una estrategia de aprendizaje, la cumplen, ¿no? Y que incluso pueden superar sus pares neurotípicos. Pues es muy importante, como les decía, si reciben el apoyo de tutorías académicas externas, con ese apoyo ellos comienzan a lograr y a desarrollar los mismos resultados y hasta mejores que su grupo de pares. Entonces hay que poder darnos un tiempito de poder conocer, no a todos individualmente, pero por lo menos a tener un perfil de la mayoría de estudiantes. Como decían por allí, ¿no? En la universidad no tenemos nombre. O somos un apellido o somos un rasgo físico. La chica rubia, ¿no? O la chica de ojos verdes, ¿no? O el chico que siempre viene con una polera ancha, o el morenito, o el chico que viene siempre con chullo, con gorra, o Suárez, ¿no? O Meléndez, o Vilches, somos en su mayoría en la universidad un apellido. Y creo que estamos perdiendo el tema de darnos un tiempo también de la humanidad, porque atender la diversidad, la neurodiversidad, es entender que somos seres humanos y no nos queremos que olvidar que somos personas y que estamos trabajando con personas. Y que creo que ya se debe ir erradicando esa visión desde, sobre todo en contextos universitarios, de que aquí aprende el que quiere, ¿no? Porque recordemos que el aprendizaje no solamente es unidireccional, no solamente es del docente hacia el estudiante, sino es viceversa. Los compromisos están de ambos. Nuestro compromiso, más allá solamente de enseñar y diseñar las sesiones, es también contribuir al desarrollo de habilidades, no solo académicas, sino también personales. Eso es muy importante porque trabajamos con personas. Porque, a ver, si hay un logro en un estudiante, es que yo soy un buen profesor. Y si hay un perjuicio, si no hay un logro, si hay más errores, eso no es mío, es culpa de él, porque él no presenta. No, también tenemos parte de responsabilidad, en las buenas y en las malas. Y en el caso de las personas con dificultades específicas de aprendizaje, por ejemplo, tienen un pensamiento divergente y de creatividad, ¿no? Siempre piensan fuera de la caja, porque como no procesan la información de manera lineal o convencional, encuentran soluciones creativas que a otros se les dificulta hacerlo, ¿no? Ellos buscan otras alternativas, no necesariamente por las rutas que la mayoría va. Porque claro, porque saben que lo cotidiano, lo convencional, se les dificulta a ellos o evidencian sus dificultades. En cambio, si es que yo me voy, por eso son más disruptivos, porque comienzan siempre tratando de mirar lo que generalmente la mayoría no se detiene a analizar, ¿no? Conexión de ideas aparentemente inconexas. Tienen una gran capacidad para ver el panorama general y luego comenzar a establecer relaciones con otras. Por ejemplo, lo que puede contribuir a la investigación, ¿no? El trabajo interdisciplinario.
Tienen un pensamiento visual y espacial. Muchos estudiantes con dislexia, por ejemplo, tienen una capacidad superior, un razonamiento visoespacial, a manipular estímulos en 3D, en tres dimensiones, lo que ayuda mucho en carreras de diseño como ingeniería, arquitectura, obviamente que no hay eh, en la Universidad de La Molina, el diseño tampoco, pero sí hay prototipado, no propiamente de arquitectura, pero prototipado de repente desde cómo crear un insumo y optimizar rendimientos o procesamientos industriales, por ejemplo. O sea, más allá de verlos como un conjunto de déficits, también hay que verlos como un conjunto de fortalezas, que no van a ser obviamente estas estandarizadas a toda la población. Lo que va a llevar es que podamos nosotros, de que puedan tener por lo menos estas fortalezas, tenerlas nosotros mapeadas y poder estimularlas para minimizar el impacto de los desafíos que ya sabemos que en su mayoría van a seguir igual. Sí, y nuevamente, para terminar, las fortalezas se encuentran en el estudiante y las barreras se encuentran en el entorno. ¿Ya? Esto ha sido este espacio. Justo estamos dentro del tiempo. Estos minutos que quedan, yo les agradecería de repente por un espacio, preguntas específicas. Así que estoy llano a escucharlos. Sí, Jean-Pierre, no sé si hay preguntas por ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de repente? Sé que el contenido puede ser no afín que a ustedes que lo conozcan, pero sí es importante ir mapeando estas caracterizaciones dentro de contextos universitarios. De repente no es característico propio tan afín de lo que ustedes estaban esperando, pero ya el conocerlo por lo menos nos da una imagen previa. Ahora, sí es importante, por favor, como tarea, no es que van a hacer algo, que para la siguiente sesión, que es el martes, si no me equivoco, podamos traer información de un estudiante que consideran ustedes que tiene bastantes dificultades, ¿no? Que tiene dificultades. Entonces, es allí el que yo les agradecería que el martes tengan, de repente, Fernando, mira, voy a evaluar cómo hacer un instrumento de evaluación para un estudiante que tiene estas características, ¿no? Traer nosotros cada docente un estudiante ahí que los tenemos aquí en la cabeza y queremos por ahí ayudarlo. ¿Ya? Eso nos va a ayudar mucho, por favor, para el martes. Ahora, aquí una pregunta. Tres recomendaciones que nos brindaría para poder ayudar a asistir a un alumno con trastorno de déficit intelectual. Ya. A ver. Número uno, dosifiquemos, controlemos siempre la carga cognitiva. Como les dije, eso es lo primero. Es decir, la cantidad de información que yo voy a presentar en mi sesión. En promedio, ¿cuánto demora una sesión? ¿Hay una sesión estandarizada duración en la universidad? Un bloque de 90 minutos, ¿no? 180 minutos. De repente en talleres dura, creo que puede ser 2 horas, en teoría también dura 2 horas. ¿Se maneja esa misma dinámica? Me ayudaría para darle más contexto con esa información. Ah, ok, 2 horas, 2 horas, ya, perfecto. En esas 2 horas, ¿no? En teoría es de 8 a 10 o de 10 a 11, por ejemplo, ya, genial. Como son 2 horas, aquí yo tengo que tener algo, la información conmigo, o sea, con mi apoyo. ¿Cuál es la información que sí o sí yo quiero, el objetivo que quiero que aprendan conmigo, ¿no? Conmigo. Porque obviamente que toda información es importante, ¿no? Pero no toda la voy a dar en la sesión, por la cantidad, por la carga cognitiva. Ese es lo primero. Entonces tengo que precisar qué es lo que van a aprender en esas 2 horas conmigo. Por ejemplo, ese es uno. Segundo, estoy controlando la carga cognitiva. Precisar la información que deben de consolidar en esas 2 horas. A veces queremos como que poner cantidades, pero es un poco difícil, va a depender mucho. No sé, por ejemplo, vamos a hablar, Fernando, sobre las transformaciones genéticas en ovinos o en bovinos. Ya. Esas transformaciones genéticas en bovinos, por ejemplo. ¿Qué saberes, qué voy a hablar? Por ejemplo, tiene que ver primero, Fernando,
eh, algo de genética, ya, un punto importante. Dos, ¿qué más? Esa genética, ¿cómo se replica en animales? Ya, perfecto. Y tres, principales procedimientos para esas transformaciones. Ya, ahí ya es suficiente información en 2 horas. Porque si yo quiero aumentar más, pero Fernando, me falta mucho más para llegar, entonces yo tengo que precisar qué es lo que quiero allí, para elegir esos tópicos que me van a permitir que consolide el objetivo que quiero. Y si falta bastante más, para eso están las lecturas complementarias, estos videos que les puedo mandar, estas lecturas, por favor, lean, ¿no? Para que puedan ir complementando. Pero recuerden, lo que no se evalúa, se devalúa. Si yo mando una lectura de apoyo complementaria, entonces, pues yo tengo que evaluarla. Un quiz de 10 preguntas, ¿no? Ayuda mucho también. Ese es como primero. Como segundo apoyo está el de, en cada explicación, que no supere los 10 o 15 minutos, nuestras disertaciones o nuestras cátedras, ¿no? Ya las cátedras ya se recomienda que se dejen de hacer, ¿no? Que el profesor sea que explique casi los 45 minutos o los 50 minutos, y es cuando el estudiante, número uno, aterriza y consolida lo que entendió, y dos, cuando el docente verifica y monitorea, por ejemplo, ¿entendido? Así como yo les digo a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido? Y nadie, no, todo claro. Y en este caso, el estudiante con discapacidad intelectual es el que menos va a preguntar, por la presión social probablemente, ¿no? Por el temor a la sanción social, ¿no? Entonces es ahí bastante importante también tener ello en cuenta. Lo segundo. Y lo tercero es que al momento de que yo presente, diversifique mis recursos para presentar la información. No solo PPTs, no solo videos, pizarra a veces alternarlo con organizadores gráficos, ¿no? Que tengan una estructura, una secuencia, ¿sí? Y claro, porque una vez un profesor a mí me dijo, yo no hago diapositivas, aunque sí se debe de hacer, pero particularmente, por ejemplo, yo mis clases no hago diapositivas, las hago porque es exigencia de la universidad, pero mis clases en situ las hago en pizarra. Entonces son organizadores gráficos y que voy explicando y voy haciendo preguntas y luego este tópico, primero, por ejemplo, dándole el ejemplo, transformaciones genéticas en bovinos, perfecto. Principales procedimientos, ¿no? El procedimiento, ¿qué es? Definición. Ya, explico muy bien. A ver, un quiz, 5 preguntas, vamos, comiencen, porque tienen que consolidar. O hagan su resumen, o hagan ustedes, elaboren su organizador gráfico y consolido. Comienzo con el segundo tópico, la misma manera, el mismo procedimiento. Y tercer punto, lo mismo. Y así voy recogiendo evidencia en cada tópico que yo quiero trabajar, ¿no? Hasta ahí no estoy haciendo lo mismo. De repente puedo comenzar con diapositivas, luego paso con un video y termino con un ensayos gráfico trabajando en pizarra, por ejemplo. Eso es diversificar las diversas formas de presentar la información, ¿ya? Esas serían esas 3 sugerencias que yo le podría brindar, maestra. Espero que, bueno, y esas están asociadas también a las metodologías ágiles, ¿no? O sea, la gamificación, el design thinking, el ABP, todo eso ayuda también. Bueno, muchas gracias, estimados docentes, por su participación, sus preguntas, siempre tan oportunas y que pueda aportar a construir conocimiento juntos. Muchas gracias, profesor Fernando, por esta segunda sesión. Recordarles que hay una tercera y una cuarta sesión el día martes y el día miércoles, 14 y 15 de abril, a la misma hora. Recordarles también que las actividades que estamos realizando, si es que no las llegan a terminar, a concluir, por favor, envíenlas a mi correo, ahí ya he estado apuntando varias veces mi correo por el chat, o si no, a mi WhatsApp directamente para yo subirlas y tenerlas y darle como registro para la certificación correspondiente. También la grabación y todo el material, la presentación y el PPT, también se los voy a estar enviando por correo. En caso no les llegue, por favor me escriben también, porque algunas veces los correos no están tan precisos. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, por favor, a los que nos puedan acompañar con sus cámaras prendidas, les agradecería, ¿sí? A los que no, tal vez con una manito arriba para tomar la foto final, la foto de evidencia.
Profesor Fernando, si es que podría dejar de compartir. Sí, ahí está. Perfecto. Sí, también profesor Eleazar también puede enviar al Drive la evidencia, no hay ningún problema. De acuerdo. Listo. Ahora sí, muchas gracias, profesora Denise, profesora Virginia, profesora Elvira, profesor Miguel, muchas gracias por prender sus cámaras. Profesor Daniel, por las manitos. Entonces, voy a tomar la foto. A la cuenta de 1, 2 y 3. Listo. Perfecto. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.